Cuando se rompe el endotelio, ¿qué era el endotelio? La pared del vaso. La pared del vaso. El epitelio del vaso. Cuando se rompe el endotelio, para evitar la hemorragia, las plaquetas se agrupan y forman el trombo. Pero hay un problema. Ese trombo, como la sangre está circulando, se puede desprender, soltar. Y si se suelta, ya no se llama trombo, émbolo. Y si el émbolo llega a un vaso pequeñito, lo tapa. Y si tapa ese vaso, toda esa zona muere. Embolia se llama. Pero no solo, esta es embolia cerebral. Hay embolia coronaria, embolia pulmonar, puede haber embolia en cualquier sitio. Y para que no te dé una embolia a este trombo, hay que amarrarlo. ¿Y con qué lo amarramos? Con una red. Y esa red es una proteína. Ahí lo tiene. Entonces, ¿qué es el coágulo? Es el trombo amarrado por el fibrinógeno. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre plasma y suero? El fibrinógeno. ¿Qué es el fibrinógeno? Una proteína del plasma. ¿Lo hemos hecho ahorita? Pregunto, ¿y cuando la sangre se coagula, qué ha perdido el plasma? Fibrinógeno. ¿Qué creen que son esas rayitas? Fibrinógeno. ¿Y el fibrinógeno a quién pertenece? Al plasma. Pero cuando la sangre se coagula, pierde fibrinógeno. Por lo tanto, ¿qué es el suero? Plasma y fibrinógeno. Eso nomás. Al revés, ¿qué sería el plasma? Suero con fibrinógeno. Ya saben lo que está restando para sumar. Entonces, cuando quiero hacer, ¿cómo se llama esto? Hematocrito. Acostúmbrense. Para saber si tengo anemia. Para hacer un hematocrito, a la sangre hay que echarle anticoagulante. Porque si no tendrías suero. Cuando te muerde un perro que tiene rabia, por si acaso, la rabia es un virus. Por lo tanto, si es un virus, no se puede matar. ¿Saben eso? Los virus no se matan. No entendía, nunca voy a dejar de entender por qué en los 2 años del COVID la gente tomaba medicamentos. Y medicamentos absurdos. Ivermectina, que es para matar gusanos, se usan en los establos. Y todavía, yo escuchaba con 40 gotitas, se compraba y se acababa. Yo iba a la farmacia a comprar paracetamol, otras cosas, y ahí hay un cartelito, no hay ivermectina, se acabó. O sea, las bestias usando un antiparasitario, queriendo matar un virus. Luego, hidroxicloroquina, hasta ahora me acuerdo, eso es para el reumatismo. Mi viejita usaba para reumatismo. Yo decía, ¿qué mierda tiene que ver el reumatismo con un virus? Otra peor, dióxido de cloro. ¿Saben qué es eso? Lejía. Yo decía, cómprate lejía, huevón, y tómate algo. Si es un virus, solo hay una forma de detenerlo. Ayúdenme, ¿con qué se puede? La única forma de detener a anticuerpos, inmunoglobulina. A ver, te explico. Si te muerde un perro y tiene rabia, ojo, la rabia es mortal, ataca el sistema nervioso. Ojo, la rabia es peor que el COVID, en que el sentido que el COVID ataca el aparato pero esto ataca el aparato nervioso. Entonces el virus entra por los nervios y cuando llega estás muerto. Por suerte los perros muerden por abajo. Me refiero, demora. ¿Qué pasa si te muerde por la cara? Al toque, pero difícil, que querías morderlo al perro. Como te muerde abajo, mientras el virus va subiendo, tú lo infectas a un caballo con rabia. ¿Para qué lo infectas con rabia? Porque si él tiene rabia, ¿qué va a fabricar? Contra la rabia, ¿ve? Y antes que el caballo muera, le sacas toda su sangre, toda, igual iba a morir. ¿Y para qué le sacas toda la sangre? Para que se coagule. Y si dejas que la sangre se coagule, pero no es cualquier suero. En ese suero están las inmunoglobulinas. Pregunto, cuando la sangre se coagula, ¿pierde globulinas? No. ¿Pierde? Pero todavía tiene, en otras palabras, esto se llama suero alterado. Es la vacuna, me dijo. Así se hacen las vacunas. Las vacunas son suero. Y pregunto, ¿y qué hacemos con este suero? Lo inyectamos al caballo, huevón. El caballo se murió ya. Cuando me preguntan, profe, ¿por qué usan caballos? Porque es grande y te da harta sangre, ¿ves? Un pollito, Paderfo, era Paderfo. Jóvenes, este suero tiene los anticuerpos. ¿Y cómo se obtiene el suero? Ahora entienden que a veces los médicos necesitan plasma y ahí echan anticoagulante.
Hematocrito, pero a veces quieren, ¿cuánto quieren suero? Vacunas, ¿ve? Y ahí más bien, sí, reticular. Ahora entendieron la importancia de plasma y suero. Muy bien, la formación de la sangre se llama hematopoiesis. ¿Qué es poiesis? Formación. ¿Dónde sucede la hematopoiesis? Médula ósea roja, que es justo lo que les voy a enseñar hoy día a la salida. Si les hubiera enseñado la semana pasada, ahorita los estaría molestando, diciéndoles, ya deberían saber, pues no saben, ¿ve? Van a saber hoy día a la salida. Pregunto, ¿qué se forma en la médula ósea roja? ¿Blancos, rojos o plaquetas? Rojos. Tres. Pero lo que pasa es la cantidad. ¿Cuál es la cantidad de blancos? 10.000. Ya van varias veces, ¿ah? Un ejemplo, si en este salón que tiene 60 alumnos, 55 son inteligentes y 5 son tarados, ¿qué diría del salón? Inteligente, a pesar que haya 5 tarados. Pero si me voy al aula 12, que ayer he estado en clase, si supieran lo que he renegado, y al revés, hay 45 tarados y 5 inteligentes, a pesar que había. ¿Me están comprendiendo lo que quiero explicar? O sea, por más que se llame médula ósea roja, también se fabrican blancos. ¿Me entienden? Lo que pasa es que la cantidad hace que la médula sea roja. Pregunta, ¿a qué? Esta pregunta sí me deben responder, ¿ah? Pregunta, es pregunta de histogénesis. ¿A qué edad se forma la sangre? ¿Qué edad tenías cuando empezó a formarse tu sangre? Lo voy a facilitar. ¿A qué edad se forman todos tus tejidos? ¿Qué semana? Tercera semana. A partir de la tercera semana, pregunta, sigo preguntando, ¿eh? ¿De cuál capa embrionaria se forman los tejidos? Mesodermo. Era nervioso epitelial. La matriz de preguntas. Héctor. Matemática. Ustedes son ingenierías, ¿no? A ver, en matemática 15, siguen 15. En sociales antes eran 10, ahora son 7. Han bajado 3 preguntas. En CTA eran 12, siguen siendo 12. En de persona cívica eran 6, ahora son 9. Comunicación eran 13, siguen siendo 13. Y lengua extranjera, inglés nomás, 4. Sí, no, todavía eso falta confirmar, ¿eh? Eso se van a definir mañana. Siguen siendo 4. O sea, falta confirmar si esas 4 son solo de inglés o van a incluir quechua, pero las 4 sí, ya son 4. Y en biomédicas, de matemática eran 14, ha bajado a 12. De sociales, de 10 ha bajado a 8. De CTA, de 13 a ver, sigamos. No me han respondido. Correcto. Del mesodermo, porque es un tejido colectivo. Muy bien, les pregunto. ¿En dónde se forma la sangre? Saco vitelino, que es el futuro cordón umbilical. Obviamente no se formen los huesos porque todavía no hay huesos. A partir del tercer mes, más o menos, la sangre se forma. Me estaba olvidando. Cuando se forma en el saco vitelino, se llama la etapa. Fácil para ustedes. ¿Qué es? ¿De dónde quiere escribir la palabra meso? Mesodermo. Y blasto, origen. ¿Recuerdan? Condroblasto, fibroblasto. Luego viene la etapa, que es en el hígado. Y por último la etapa, que es en la médula ósea. Ya está. Muy bien. Jóvenes, entonces empecemos la segunda clase de la sangre, que es el estudio de los entrocitos. Muy bien. ¿Cuál es el número de glóbulos rojos? 5 millones. Los entrocitos, su principal función, transportar hemoglobina, que ocupa de su masa el 3%. O sea, la tercera parte del glóbulo rojo es hemoglobina. Y una característica de esta célula, que son células anucleadas. ¿Qué significa? Pero no puede existir células anucleadas, porque yo mismo te he enseñado que la mitosis y la meiosis es con el núcleo, ¿ves? O sea, una célula sin núcleo no es nada. Lo que pasa es que esta célula que da origen al eritrocito llamada eritroblasto, ¿qué está haciendo el eritroblasto?
Botando el núcleo, expulsando el núcleo. Pregunto, ¿y para qué hace eso? Más espacio. Al botar el núcleo está botando lo más grande de una célula y por lo tanto puede cargar mayor cantidad de hemoglobina. Pero eso le cuesta caro porque solamente vive 120 días. El proceso de formación de glóbulos rojos se llama eritropoiesis, dura aproximadamente 7 días. Y una vez terminada la eritropoiesis, él entra a la sangre y solo vive 120 días. Forma disco bicóncavo. Ustedes deben saber que la palabra cóncavo, a ver, física, esto es un lente cóncavo y convexo. Quiero que vean cuál es cuál. ¿Qué es? Cóncavo. Cóncavo es un ángulo menor o mayor a 180 grados. Menor a 180. Mayor. Y convexo, menor. Los triángulos, no saben geometría, los triángulos son cóncavos o convexos. Convexos. ¿Cómo van a ser cóncavos? Si la suma de sus ángulos 180 grados. Todo triángulo tiene que ser convexo. No puede haber triángulos cóncavos, porque cóncavo significa más de 180 grados. Esto es cóncavo, hijo. Y esto de acá es, y si te das cuenta, este ángulo y este ángulo es cóncavo. Por eso se llama cóncavo. Este ángulo y este ángulo convexo. Y si te das cuenta, ¿el eritrocito es el de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda. Porque hemos dicho que es bicóncavo. Ya. ¿Y por qué tiene que ser bicóncavo? ¿Y por qué no es convexo? O mejor, ¿por qué no es una célula como la que conocemos? Todos conocemos la célula redondita. ¿Sí? ¿Cuál creen que es la razón? La respuesta están viendo la respuesta. Liberar oxígeno. Así es más fácil soltar el oxígeno, que está en la hemoglobina. Imagínense que este salón, esta aula fuera el eritrocito. Yo sería la hemoglobina. Esto es el oxígeno. ¿Cuál es mi labor? Liberar el oxígeno. Acabo de soltar el oxígeno. Pregunto, ¿a los tejidos? ¿O al eritrocito? ¿Y ese es el chiste? El chiste es que yo libere el oxígeno afuera, a los tejidos. ¿Y cuál es la única manera que todos nosotros estemos cerca a la pared? Que las paredes se junten. ¿Entiendes? Si las paredes se juntan, todos nosotros quedaríamos pegaditos a la pared y con más facilidad. En cambio, si la célula, ya saben, si Dios fuera bruto y el glóbulo rojo, todo se quedaría adentro. ¿Están viendo? Eso es lo que obliga a la forma tan espectacular que tiene. Qué bonitas son esas figuras, mira. Es un disco bicóncavo. Eso facilita la oxigenación, favorece la liberación del oxígeno. Y de esa forma tan maravillosa. Tamaño del glóbulo rojo, 8 micras. Ojo, 8 es de diámetro, ¿eh? Porque de ancho es 2 micras. Este es plano, 2 de ancho y de largo 8. Muy bien. Para fabricar glóbulos rojos se requiere una hormona. Eritropoietina. ¿Quién la fabrica? La eritropoietina. Para fabricar glóbulos rojos se requiere una hormona. La testosterona. Por eso los hombres tenemos más glóbulos rojos que las mujeres. Nosotros tenemos 5 millones, las mujeres tienen 4,5 millones. ¿Y por qué la mujer tiene menos? No tiene testosterona. Y también se necesita hierro, vitaminas. Y cuando falta alguna de las vitaminas, o falta fierro, o falta algo de eso, anemia. Anemia. Sino que hay diferentes tipos de anemia. Hay diferentes tipos de anemia, dependiendo de lo que te esté faltando. Muy bien. Era muy difícil ponerlo a hacer la tarea. Más. ¿Y en la altura habrá más o menos glóbulos rojos? Más. En la altura hay menos oxígeno. Por lo tanto se fabrican más glóbulos rojos. Bien, la próxima clase estudiamos entonces a la hemoglobina. Listo, está ahí. Abran las cortinas, por favor. Que se haga la luz. Abran las cortinas.